Donald Trump y Marco Rubio, ellos dos solitos, están logrando acabar con el discurso histórico de Washington de que el bloqueo estadounidense contra Cuba no es más que una excusa de La Habana. Es más, esa especie de dúo dinámico de la piratería internacional está logrando visibilizar esas medidas coercitivas ilegales más que nadie en la historia. O en otras palabras, estamos ante un claro caso de a confesión de parte, relevo de pruebas, que abordaremos en profundidad tanto con las confesiones como con las pruebas. Ahí les va. Aunque es difícil conjugar el verbo agradecer con los sujetos Donald Trump y Marco Rubio en una misma oración, haremos una excepción lingüística para afirmar que si hay algo que agradecerle al presidente estadounidense y su secretario de Estado, es la brutal crudeza con la que detallan la política exterior de Estados Unidos contra Cuba. Claro, involuntariamente, porque lo paradójico del asunto es que admiten el crimen cometido al describirlo, pero lo niegan a la hora de calificarlo. Algo así como, sí señor juez, yo estrangulé a la víctima con mis propias manos, pero si ella se quedó sin aire, fue por su propia responsabilidad. Analicemos los sucesos más recientes para profundizar en el tema. Desde principios de año, el gobierno estadounidense impone un bloqueo petrolero completo contra Cuba, impidiendo de diversas formas que llegue crudo a la isla. No es algo que hayamos descubierto nosotros en algún documento secreto ahora desclasificado, no. Lo hacen pública y notoriamente, como ustedes mismos han comprobado en estos meses. Sin embargo, esas medidas no tendrían nada que ver con los larguísimos cortes de electricidad en la nación caribeña, como aseveró hace unas semanas Marco Rubio, en unas declaraciones que acabarían con el medidor de cinismo más robusto del mercado. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. ¿Ven? El mismo modus operandi del supuesto que comentábamos antes, el del asesino serial que confiesa sus crímenes pero se ofende si le dicen criminal, con la diferencia de que el asesino serial es proporcionalmente menos dañino que el dúo que nos ocupa. Pero en este caso, encima la víctima no se deja asfixiar, lo que hace que el criminal, siga apretándole más el cuello, quedando así todavía en mayor evidencia ante el mundo. ¿Cómo? Pues resulta que cuando en el gobierno de Trump cayeron en cuenta de que ni con el bloqueo petrolero total, apenas ligeramente aliviado por la llegada de un carguero ruso en el mes de marzo, lograban torcerle el brazo a Cuba, sumaron nuevas medidas coercitivas ilegales. Por un lado, la Casa Blanca amenazó con congelar los activos de empresas o entidades que participen en sectores clave de la economía cubana, entre ellos el turismo. Las amenazas debieron de resultar creíbles, porque poco después de anunciarse, varias empresas extranjeras del sector anunciaron que abandonaban la isla, a pesar de los ingentes ingresos que han percibido durante las últimas 2 décadas, sobre todo. Por ejemplo, la cadena española Meliá Hoteles, la de mayor presencia en Cuba, anunció su retirada del mercado turístico cubano, dejando atrás los 15 establecimientos que manejaban el país. Por otro lado, pero en la misma dirección y con la misma intención, las medidas de Washington contra La Habana adquirieron otra dimensión con el anuncio de nuevas sanciones contra Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba, lo que tiene varias y graves repercusiones para la economía cubana. El conglomerado, centrado sobre todo en turismo, inversiones y comercio, es clave para el funcionamiento financiero del país. Sin embargo, como ese anuncio tampoco produjo ese cambio de régimen tan deseado por Trump y Rubio, en Washington decidieron hilar más fino y sancionaron a una de sus filiales, Fincimex, que funge como intermediaria entre sistemas bancarios extranjeros y la red bancaria nacional. Al toque, sistemas de pago como Visa y Mastercard anunciaron su salida de la isla, aduciendo que al resultar sancionada la empresa que garantizaba la conexión de los comercios cubanos con su red, sus tarjetas dejarían de operar en el país. Aunque otras tarjetas de pago como la rusa Mir o la china UnionPay sí seguirían activas, sin duda, la medida es otro duro golpe contra el sector turístico cubano, ya que afectará sobre todo a los visitantes de la región latinoamericana y caribeña, los europeos occidentales y los canadienses.
Es decir, cada una de las cada vez más frecuentes medidas coercitivas aprobadas por la administración Trump contra Cuba es más obvia, más agresiva y más tosca que la anterior, lo que revela la esencia de la estrategia del bloqueo estadounidense que, como todos sabemos, no tiene 6 meses ni 6 años, sino más de 6 décadas. Pero durante todo ese tiempo, desde Estados Unidos, siempre trataron de mantener un mínimo las formas, en un intento de aferrarse a su discurso de que se trataba de sanciones quirúrgicas contra funcionarios o entes concretos y no contra la población en general. Obvio que esa narrativa hacía aguas por todas partes, pero nunca faltaban personas, y no pocas, que creían sinceramente en ella. Hoy, ese argumentario está muerto para siempre y sus asesinos confesos no son otros que Donald Trump y Marco Rubio.